Hola, buenas. Hoy hablaremos del Evangelio de San Mateo y en particular las parábolas de su Evangelio. Primero empecemos con hablando un poquito del Evangelio en sí. Se conoce el Evangelio de San Mateo como el Evangelio eclesial, que viene de la palabra eclesia, o sea, iglesia. Y porque Mateo se preocupa en la organización, cómo vivimos nuestra vida fraternal como comunidad y cómo predicamos la catequesis en comunidad. Es escrita por San Mateo, posiblemente un publicano de Cafarnaúm, judío, de la Palestina, que conoce muy bien también las monedas y conoce muy bien las Sagradas Escrituras. Posiblemente escrita en los años 70 a 80, después 85 después de Cristo, en la ciudad de Antioquía, hoy conocido como Siria, que queda un poquito más al norte del Jerusalén o Israel de hoy en día. Mateo presenta a Jesús como un rabino experto que enseña e interpreta las escrituras como un nuevo Moisés, así como Moisés liberó al pueblo de Israel y dio los mandamientos. Vemos también que Mateo presenta a Jesús, nos presenta la nueva ley del amor y nos libera de nuestros pecados. El tema principal de Mateo es el anuncio de Jesús en el reino de Dios, en donde Dios ejerce su basileo, su reinado o condición de rey escatológico en el rey de Israel. La comunidad de Mateo, todos los evangelistas y todos los libros de la Biblia fueron escritos pensando en la comunidad y los problemas de la comunidad en que vive el agiógrafo, escritor. Las primeras iglesias del cristianismo celebraban litúrgicamente al Señor, adorando al resucitado. Cantaban Señor, sálvanos. En medio de estas tempestades que vivían, muchos tenían desánimo y poca fe, y las escrituras, las palabras, tenían intención de reavivarles la fe y que se mantengan fieles a las enseñanzas. Una comunidad compuesta inicialmente con judeos cristianos del judaísmo, provenientes del judaísmo, convertidos al cristianismo, creyentes de Jesús, pero que los echaron de las sinagogas. Y entonces, por eso es que Mateo también ataca en eso los que dominaban las sinagogas, a los fariseos y a los escribas. Es una iglesia que también está abierta a los paganos, siguiendo la voluntad de Jesús de enviar a sus discípulos a anunciar el mensaje a todas las naciones. Mateo es un pedagogo extraordinario. Él divide su evangelio en 5 grandes discursos: el sermón de la montaña, el discurso misional, el discurso parabólico, que es donde están la mayoría de las parábolas del reino de Dios, el discurso fraternal, cómo debemos comportarnos como hermanos, y el discurso escatológico o el fin del mundo. Y en medio se interconectan con un hilo conductor que son las narraciones. Lo importante para Mateo no es solo escuchar las palabras, sino comprenderlas. Y una vez comprendido, ponerlas en acción, vivir nuestra fe de cristianos. Por eso los relatos son breves y aparece principalmente el diálogo entre dos personas, Jesús y la parte interesada, pero cargadas no por simpleza, tienen grandes enseñanzas. Mateo es un escriba excepcional, interpreta las Sagradas Escrituras con una gran maestría, y a través de su evangelio vemos que la fe en Jesús de Nazaret descubrimos a través de sus obras y palabras al Señor glorificado, al Hijo de Dios. Se conoce, Mateo habla de las parábolas del reino de los cielos. Jesús, como condición de Hijo de Dios, es el mediador para traernos el reino de Dios, pero lo revela en clave narrativa, usando parábolas, comparaciones, un género literario que no es nuevo, ya fue utilizado, había sido utilizado en el Antiguo Testamento.
Mateo habla del reino de los cielos, que también es el reino de Dios, diciendo que se asemeja a, porque no es tan complejo para nuestro entendimiento, sino que lo narra dentro de las enseñanzas de Jesús. Mateo tiene bastantes parábolas, pero sobre el reino del cielo son 10, igual que los mandamientos, 10 mandamientos. Capítulo 13 tiene 6, el principal que tiene 6 parábolas, el trigo y la cizaña, el grano de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla fina y los peces en la red. Y en el resto sobre el rey bondadoso y el siervo misericordia, los propietarios, propietario de la viña que contrata a los trabajadores, el banquete, el rey que tiene un banquete invita a las bodas de su hijo. Y finalmente la parábola escatológica de las 10 virginas, de las cuales 5 eran previsoras y 5 no. Jesús narra en parábolas a la gente, veamos. En Mateo 13 dice, se acercan los discípulos y le dijeron, preguntan al Señor, a nuestro Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les responde, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino del cielo, pero ellos no. Y también en 34 dice, todo esto dijo Jesús en parábolas a la gente, y nada les hablaba sin parábolas, para que se cumpliese el oráculo del profeta. Hablaré en parábolas mi boca, publicaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Entonces es parte de la revelación de Jesús utilizar las parábolas como un vehículo para entregarnos sus enseñanzas. Conocemos mucho la parábola del trigo y de la cizaña y empieza así en Mateo 13:24. Otra parábola les propuso Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Este hombre sembró la buena semilla, era el trigo, que es el alimento básico. Todos entendían en esos tiempos de Jesús, el trigo es donde se saca el pan, pero el enemigo sembró cizaña. Y los siervos del Señor le preguntan, oye, ¿quieres que vayamos y sacamos la cizaña? Y Jesús le dice, no sea que al recoger la cizaña arranquen también el trigo bueno. Y cierra la parábola diciendo, deja que ambos crezcan juntos hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y en el tiempo de la siega le diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y el trigo bueno, recógenla y pónganla en mi granero. Con esta parábola nos enseña Jesús cómo es el reino de Dios. Jesús después, aparte de hablarles a las multitudes y a sus seguidores, separadamente le hablaba a sus discípulos y les explicaba todas sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque era necesario que ellos entendieran para poder llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. Y le dice, explícanos, Señor, la parábola de la cizaña en el campo. Y él le responde, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña los hijos del maligno. La siega o el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. ¿Y quiénes son los segadores? Los ángeles. Y entonces mandará al horno del fuego, donde será un llanto y rechinar de dientes a la cizaña, y los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. ¿Cuál es el mensaje de Jesús para nosotros los cristianos? Que Jesús es el dueño de la viña, su palabra es el buen trigo, y la cizaña es la que siembra el mal, el Satanás. Y un mensaje escatológico, o sea, del fin del mundo, para avivar la esperanza en la salvación. Que no desesperemos, que confiemos en la promesa de Jesús. Mateo responde a la situación que vivía su comunidad, que Jesús es el Mesías y la iglesia ha heredado la misión de Israel e invita a todos, judíos y paganos y gentiles, a vivir según las enseñanzas de Jesús.
Jesús no es ese Mesías glorioso que esperaban, sino es el Hijo del Hombre que ha de padecer y morir. Es la figura del siervo doliente de Yahvé. Jesús es mucho más que un Mesías. Jesús es el Hijo de Dios identificado por la voz del cielo y en el bautismo, transfiguración que dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué nos invita a esto? Nos invita a todos los fieles a mantenernos fieles a la enseñanza de Jesús. No importa el mal o la cizaña que tengamos a nuestro alrededor. Invita al pueblo reunido que debemos poner en práctica la voluntad del Padre y vivir como cristianos hasta el regreso de Jesús, su segunda venida en la parucía al final de los tiempos. Los discípulos deben ser fieles y mantenerse en la fe de Jesús, pues en la comunidad habrá cizañas quienes se pondrán en su camino y los estorbarán. Jesús, en su ejemplo, dijo que habrán dificultades en el camino y en la cruz, con luces y sombras. El discípulo debe entender y comprender la enseñanza de Jesús y creer en su poder salvador. La palabra de Dios es viva y es eterna y es la verdad. Por eso es que las enseñanzas de Jesús, los evangelios, la palabra de Dios, e incluso de ahí sacamos las enseñanzas para vivir hoy en día. Estamos padeciendo una pandemia que pareciera ya el fin del mundo y tenemos desesperación. Pero hay una enseñanza en esto. Nos ha mostrado nuestra fragilidad y vulnerabilidad por poner nuestras prioridades en cosas materiales, en lujos, autos, paseos, vestidos, fiestas. Cosas que ahora en cuarentena no significan nada. Y dentro de la humildad, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a valorar lo que realmente importa en nuestras vidas, nuestras familias, el amor, las amistades, que aunque no los podemos ver, nos comunicamos con ellos vía electrónica, el tener un techo, todas las bendiciones que nos da Dios, techo, poder tener agua, la importancia de tener luz, comida, la comida es lo básico, nada elegante, ir a restaurantes y nada, no comer la comida en el alimento en familia, y también el alimento espiritual es importante. En este tiempo de Cuaresma, que nos pide, mira qué coincidente, quizá hay un mensaje ahí en este tiempo de Cuaresma, renovar nuestra fe en Jesucristo. Cómo extrañamos nosotros, a veces digo a mi hijo, oye, vamos a la misa a compartir la Eucaristía, y va, pero como así medio a regañadientes. ¿Cómo extrañamos la palabra de Dios, compartir en nuestras comunidades, celebrar la Eucaristía, recibir a nuestro Señor? Incluso en nuestras barriadas, con nuestros hermanos, compartir y ser solidarios con los que menos tienen, vivir como aquellas primeras comunidades cristianas. Este es un tiempo de renovar nuestras comunidades cristianas que leían la palabra y todos lo compartían. En esas comunidades no había necesidades en las iglesias domésticas. Así que cerramos con estas enseñanzas de Mateo, principalmente sus parábolas, de que sí, ahí tenemos cizañas creciendo en nosotros, pero nosotros que somos el buen trigo del Señor, debemos mantenernos fieles a sus enseñanzas. Vivamos esta Cuaresma y ya pronto viene la Semana Santa, la esperanza en Jesús, y veamos su ejemplo, su sacrificio, el camino difícil que Él ha recorrido. Aprovechemos que lo de nuestro no es nada comparado con el sacrificio último que Él dio por perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Gracias y Dios lo bendiga a todos.